Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por participar hoy. Sabemos que es una semana complicada, mundial de por medio. Muy agradecidos de que estén todos acá con nosotros. Bueno, comentarles un poquito. Obviamente todo el mundo sabe el tema que nos convoca a esta nueva charla, o diría yo conversatorio. La idea de esto es hacer algo bien informal y bien práctico. Es obviamente la vigencia de control previo de fusiones y adquisiciones en Argentina. Ya tuvimos en nuestra comisión algunas charlas donde abordamos el tema y vimos varias cuestiones, pero creo que fueron bastante generales, y desde la comisión intentamos nosotros proponer un espacio, bueno, que sea bien práctico, ¿no? Donde plantear cuestiones que por el momento no tienen respuesta, y bueno, quizás hacer un ida y vuelta con la autoridad, donde nosotros podamos prepararnos bien, tanto el sector privado como el sector público, para la fecha. Nosotros recién teníamos la discusión de si era el 17 o 18 de noviembre, algunos dicen 18, otros 17, quizás lo podemos ver con algún administrativista en algún momento, pero a los efectos de esta charla es indistinto cuál de los dos días es. Por las dudas, 17. Bueno, la dinámica de esta charla va a ser básicamente Germán, bueno, haga una presentación relativamente breve de lo que es el estatus hoy de la Secretaría de Concentraciones Económicas, para ver un poco, tener de primera mano bien, sobre todo el tema de los tiempos, que son cuestiones que son recurrentes, en materia de preocupaciones de cara al 17 de noviembre. Y después la idea es que Francisco Condoletti, Eva y yo le hagamos algunas preguntas, un pimponeo de temas a Germán, que muy amablemente accedió a ese rol. Así que, bueno, obviamente podemos salir a preguntas. Si llegara a haber alguna pregunta que no abordamos, la pueden hacer. También la idea es que dure una hora, mucho, si estuvimos con el tiempo que nos planteamos. Bueno, Germán no necesita presentaciones, el secretario de Concentraciones Económicas, y en nombre de toda la comisión te agradecemos mucho que estés acá hoy, las urgencias que tenés, y bueno, para nosotros es muy importante que haya alguien, sobre todo el secretario de Concentraciones, que venga a exponer un tema tan importante. Gracias, Germán, y deseo. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación y por la invitación y la organización de este evento. Gracias al colegio también por abrir la puerta para la presentación. Gracias a los participantes del panel y a todos los que han venido acá. Bueno, como dijo Marcos, voy a hacer una breve presentación sobre lo que venimos haciendo desde el momento que asumimos, el 17 de noviembre, la nueva Autoridad Nacional de la Competencia. Después, bueno, como dijo él, pretendo responder todas las preguntas que me pregunten hasta donde me sea posible. Aquellas que no pueda responder, igualmente siempre viene bien que las hagan, porque bueno, hay gente que está tomando nota de ello y nos viene bien conocer cuáles son las inquietudes que tiene usted para eventualmente poder aclarárselas. Así que bueno, voy a pasar brevemente a repasar un poco lo que fueron. Acá, punta acá. Ah, apuntar ahí. Mete el dedito. Vos, Marcos. Muchas gracias. Ahí va. Bueno, como todos saben, el día de la fecha, el régimen que aplica es el control ex post, o sea que las empresas pueden fusionarse, pueden cerrar la operación y notificarlo hasta una semana después, luego de lo cual nosotros efectuamos el análisis de la operación y aprobamos, comisionamos, o en todo caso prohibimos la operación, que no sucede bien en el bueno, desde noviembre de 2026, 17 de noviembre de 2026, para declarar la primera consulta, empieza a regir el régimen ex ante, donde, bueno, las empresas presentan la operación y no pueden cerrarla hasta el momento en el que la Autoridad Nacional de la Competencia dé visto bueno para esa operación.
uno de los elementos claves que nos planteamos desde el inicio de la gestión de cara a este cambio de régimen son dos elementos principales. Uno es reducir el stock de expedientes acumulados que teníamos, y el otro es mejorar los tiempos de gestión de los expedientes, el tiempo de aprobación. De cara a este nuevo régimen que va a exigirle a la autoridad que sea mucho más ágil, mucho más expeditiva, que bueno, básicamente las autorizaciones o cualquier tipo de decisión se expida rápidamente, porque en el medio hay dos empresas que están esperando para cerrar dicha operación. Bueno, esta es un snapshot en síntesis de lo que hemos logrado en estos poco más de 7 meses de gestión. Hemos resuelto 93 expedientes, hemos tenido un indicador de 12,9 resoluciones por mes, solo poco por mes, básicamente, porque como no llegamos al año de gestión para normalizar el indicador. Bueno, hemos bajado un 32% el stock de expedientes, y una de las cosas que uno de los logros que parece menos relevante, pero que habla bastante bien, es que la antigüedad del stock de expedientes se redujo significativamente y hoy día es de 3 y pico de meses. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos limpiado, por así decirlo, o sea, hemos cerrado expedientes que tenían muy larga data, o sea, son conocidos en la jerga como los muertos que te vienen, los hemos resuelto. Lo cual ayuda mucho a esta mayor agilidad de la hélice, porque para todos tener un muerto en la cadena es algo complicado. Para los directores, para el secretario, pero especialmente para los analistas. Un analista que tiene una carpeta que lo persigue, que no puede cerrarlo, que va juntando polvo, años, cuerpos, páginas, se vuelve una carga muy grande, que una vez que le llega un expediente que tiene que resolver rápidamente, le puede complicar un poco las tareas. Entonces, en ese sentido, reducir el stock, principalmente el reducir esos expedientes más viejos, es algo que consideramos muy significativo en este tipo de gestión. Y bueno, para mí, otro gran indicador o otro gran highlight de la gestión hasta ahora es la reducción del tiempo de resolución de los procedimientos sumarios, que hoy en día más o menos está en 1,9 meses el tiempo de resolución. 1,9 meses total, no sin contar días hábiles, o sea, tiempo correcto, normal. Un poco para mostrar la evolución de lo que ha sido la productividad, o para poner en perspectiva estos indicadores de la actual gestión comparado con otras gestiones. La productividad, eso es la cantidad de resoluciones por mes, es de 12,9, que comparado con otros años vemos que es un récord histórico. Lamento no gustaría tener años anteriores, pero bueno, eso es una cuenta pendiente también que tenemos, que es sistematizar mejor la información, contar con mejores bases de datos, mayor capacidad de procesamiento. Pero bueno, como vemos en los últimos 7 años, el indicador de productividad es muy elevado. Y a todo esto nos llevó a ver, en verde oscuro está la cantidad de resoluciones, y a la derecha está la cantidad de ingresos por mes, que nos da otro indicador, que es que no solo hemos resuelto muchísimo por mes, sino que asimismo la cantidad de ingresos de expedientes por mes ha sido récord también. O sea, estamos resolviendo mucho al mismo tiempo que está entrando mucho. Y que el indicador de resolución sea mayor al indicador de ingreso, te habla de una resolución neta, o sea, que estamos reduciendo efectivamente el stock, como se ve en los indicadores anteriores. Ahí eso es dividir la cantidad de resoluciones sobre la cantidad de ingresos, y en la medida en que eso sea mayor al 6% o a 1, te dice que estás reduciendo el stock. En la medida en que empezás a resolver menos de lo que te entra, obviamente se te van acumulando las carpetas, y eso genera más carga en los analistas, y genera, bueno, acaba por generar más demoras. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería mostrar de este tiempo. Venimos reduciendo sostenidamente el stock, y sobre todo, la antigüedad de esos expedientes. Son cada vez más nuevitos, o sea, van acumulando menos tiempo hasta ser resueltos. Bueno, también esa reducción del stock se traduce en una menor cantidad de concentraciones activas y expedientes activos en general. O sea, los expedientes tenemos concentraciones, OPIs,
de PES, lo que más, todo es importante obviamente, pero lo que más nos importa son las concentraciones activas, que hoy en día han entrado muchas en los últimos meses, 2 meses. El ingreso ha sido muy alto, pero hemos podido mantenerla en torno a 30 concentraciones activas en la Secretaría. Esto no tiene en cuenta las concentraciones que los compañeros del tribunal tienen que resolver en el corto plazo. No quiero crear una interna. No la hay interna. De paso, reconocer el laburo que vienen haciendo los analistas, todos los analistas de la Secretaría, pero también la colaboración del tribunal, que siempre está dispuesto a resolver dudas y no está demorando los expedientes. Así que el tribunal también es parte de este logro tan significativo. Comentar a Eduardo. Bueno, este es un hito de la gestión, que es la reducción significativa del tiempo de la resolución de los prosums, que venía de casi 6 meses en el 2024, en el 2025 se redujo, y bueno, y en el último periodo, o sea, desde el inicio de la gestión de la Secretaría, se redujo significativamente, aclarando que eso es un promedio. Obviamente hay expedientes que demoran más, hay expedientes que demoran mucho menos, pero en general el prosum viene funcionando muy bien. No me voy a atribuir eso a mí mismo, el equipo prosum funciona muy bien, tiene analistas muy buenos, y para mí la diferencia es esa caída tan drástica se debe al diseño institucional, o sea, que el secretario pueda firmar el prosum y no que el tribunal, que ya tiene otras cosas, tiene que resolver conductas, operaciones complejas, 1.000 millones de cuestiones. Eso aumenta mucho la productividad y la eficiencia de la gestión de los expedientes. Eso sí. Bueno, estos son pequeños hitos del prosum que merecen la pena destacarlos. En los últimos meses hubo 4 casos. Hubo varios que fueron resueltos rápidamente, 2, 3 semanas. Pero estos 4 casos fueron los más emblemáticos porque fueron los primeros donde realmente dijimos, se puede resolver rápido el expediente. Y bueno, fueron 4 expedientes, uno se resolvió en un día hábil, los otros en 3, 5 y 7 días hábiles. El de 7 días hábiles, Francisco Rondoletti, presentación de él, fue el primer hito, el primer récord que marcamos, así que muchas gracias, Francisco, por la presentación tan completa y nos ayudó a resolverlo tan rápido. Bueno, no voy a mencionar los ganadores. Sí, podés ganar. Pero bueno, vos fuiste el primero, vos marcaste eso. Y ahí fue donde dijimos, ok, si la presentación está completa, el problema... Bueno, no voy a decir. Quiero decir, el problema no somos nosotros. Podemos hacer en algún momento. Pero este tipo de casos nos dan la pauta de que se puede realmente resolver muy rápido. Y un elemento clave de eso es que, tal como el formulario que presentó Francisco en enero, diciembre del año pasado, me parece, sí, diciembre. Bueno, en los otros casos eran expedientes muy completos, formularios muy bien completos, donde eran prosums, obviamente, operaciones que no generan ningún tipo de preocupación, que muchas veces hay algunas que no generan, muchas veces los prosums no generan preocupación, pero la información faltante es significativa, entonces no puedes aprobarlo. No adjuntan el poder, no te definen bien el mercado. Hay cosas que lo demoran. Entonces, el mensaje que yo les quiero transmitir de acá es, si el formulario está bien completo, con las cuestiones básicas que facilitan el análisis, y la operación no otras preocupaciones, no tienen por qué demorarse, va a salir rápido. Bueno, en definitiva, esos son un poco los indicadores, ese es el mensaje que les quería pasar. Las opiniones constructivas también vienen reduciendo significativamente el tiempo de tramitación. En el último semestre fue 2 meses el tiempo promedio de resolución, y hubo casos en los que en 10 días hábiles fueron resueltas. Bueno, yéndonos un poco de prosum, yendo al procedimiento ordinario, que es otra de las cuestiones más relevantes, un caso emblemático que quería resaltar, sin ponerle nombre a la operación, pero bueno, hubo una operación que, como dije, era ordinaria, o sea, superaba los umbrales de prosum, y en la que se generó una reunión de prenotificación a pedido de las partes. Se acercaron las partes, tuvieron la reunión de prenotificación informal con los analistas,
donde se evacúan dudas, donde se asesora sobre tratados relevantes, sobre cuestiones que no pueden faltar en el formulario. Y bueno, el expediente fue presentado después, el formulario estaba muy bien completo. Faltaba una cosita, pero bueno, se emitieron las observaciones, se realizó al estudio, para que lo conteste un poco, para avisar, para que no perder el tiempo, y el expediente fue resuelto en menos de un mes, que eso me parece un gran hito de la gestión también. Demostrar que también se puede, con los ordinarios, hacer las cosas rápidas, siempre y cuando la documentación esté completa, y obviamente el caso no sea tan complejo. Hay casos complejos que inevitablemente van a demorar más tiempo de un mes porque, bueno, hay varias cuestiones por resolver, los tratados son complejos, a veces tengan que negociar remedios, pero bueno, básicamente el mensaje que les quiero dar es que venimos reduciendo el stock, venimos preparándonos operativamente para afrontar esta nueva etapa que se viene de control ex ante, y estas son unos tips que dejo, que no los preparé yo, sino que se los pedí a los analistas que ven las concentraciones todos los días, que vean cuáles son las cosas más relevantes. Y si están puestas ahí, tal vez algunos no los interpele, algunos, con Francisco siempre presentan las cosas bien, la mayoría no puede ser. A veces no depende del abogado, a veces depende de la empresa, obviamente. Pero estos son tips clave para tener en cuenta al momento de hacer la presentación que realmente tienen impacto sobre los tiempos de resolución. Una de las más relevantes, me parece, no la veo, es partir de los antecedentes de la ex CNDC ANC en relación a los mercados relevantes. Nosotros entendemos, si ustedes plantean un mercado relevante alternativo, que tal vez haga que la operación despierte menos preocupaciones, pero aún así es necesario que incorporen en las mediciones la definición de mercado relevante de la autoridad. Pueden plantear una paralela, pero al plantear las dos ya simplifica bastante el tiempo. Después aportar la información junto con los resúmenes no confidenciales, o sea, aportar un montón de información y decir esto es confidencial, no nos sirve mucho. Ahí les vamos a pedir, les vamos a sacar una vista para pedirles el resumen no confidencial, y ese ida y vuelta administrativo a través de observaciones, respuestas y todo, termina demorando mucho tiempo, que es lo que no queremos. Una cosa que puede parecer una pavada, pero al analista le hace diferencia es presentar las participaciones en un Excel, algo que sea manipulable para el analista, no que tenga que pasarlo a un PDF, o bueno, hoy en día hay herramientas de inteligencia que facilitan, pero aún así son pequeñas cositas que las empresas van haciendo antes y una vez que empieza a correr el reloj de la notificación. Otro elemento clave en PC es usar la prenotificación, como aclaré en el caso de este expediente ordinario, que ayuda a evacuar muchas dudas y ayuda a que la presentación sea más completa y que sea todo más ágil. Informar la actividad real y no el objeto social de la empresa es importante también para entender cuáles son realmente las actividades desarrolladas por las partes. Y creo que es básicamente todo eso. Notificar temprano siempre ayuda también para contar con más tiempo. Bueno, eso en líneas generales. Bueno, eso es todo. Muy claro todo. Pasamos a la parte un poquito más incómoda. Obviamente no esperamos que responda todo y de hecho hay preguntas que posiblemente no tengan una única respuesta. Simplemente lo que buscamos con esto es tener un criterio quizás más orientativo. La primera pregunta que yo haría es, hoy tenemos el artículo 84, que es el régimen de control vigente, el régimen de transitorio, de cuántos años. Y la pregunta que nos hacemos, que se hacen todos, que es recurrente, quizás la más relevante de todas, es qué sucede con esas operaciones que se notificaron antes de la fecha de entrada en vigencia del régimen de control previo y a esa fecha no se cerraron. ¿Pueden las partes con posterioridad a esa fecha cerrarla sin la autorización de la autoridad o no? Parece una obviedad la pregunta, o sea, el no parece que cae de maduro, pero bueno, hay toda una quizás interpretación. Ya lo que pedirse. Pero estoy haciendo un poco fácil.
Bueno, entendiendo que él pueda dar, digamos, una interpretación de que este régimen tiene ciertas particularidades que no tiene el régimen post-17. Bueno, era la pregunta que más esperaba. Entiendo que es la que todos quieren que responda. Y lamentablemente debo informarles que todavía no tengo una respuesta definitiva para darles. Sí decirles que estamos plenamente, bueno, me alegro. Estamos plenamente conscientes de la inquietud que les genera y esperamos que para la semana siguiente el tribunal se explique al respecto. Somos conscientes que hay diferentes interpretaciones. La fecha es 17, porque una empresa puede notificar y cerrar el acuerdo vinculante entre las partes. La duda es, después de eso, ¿puede integrarse o no con el OK de la comisión? Eso lo estaremos respondiendo en la próxima semana. Ok, y la pregunta obligada también, ¿va a haber algún tipo de instrumento, norma o simplemente un criterio informal que se comunicará? Lo ideal sería una comunicación oficial del tribunal. No sé bajo qué figura, pero que sea una comunicación que esté ahí disponible y que puedan presentarla y pasarse en ella con total tranquilidad. Perfecto. Otra pregunta que nos hacíamos dentro de la comisión, surgió en algún momento de que la fecha del 17 se iba a prorrogar. No sé por qué ni de dónde salió, pero y volvió en más de una oportunidad para ayer. Y obviamente la pregunta es si hay alguna intención o algún proyecto de que esta fecha se prorrogue. En mi caso, que la respuesta sea no, es qué es lo que necesita la autoridad para llegar a esta fecha de buena forma. Lo que necesita la autoridad para poder cumplir con todos estos hitos que vos mencionabas en tu presentación. Bueno, no sé dónde surgió el rumor ese, yo te puedo decir que no. La fecha prevista es el 17 de noviembre, no hay previsto ningún tipo de cambio. Es la fecha que, entre comillas, figura en la ley. No figura específicamente, es un año después, sujeto a interpretación, pero bueno, no lo vamos a cambiar eso. Y lo segundo me preguntaste qué aspectos. Sí, ¿qué es lo que necesita la Secretaría, la autoridad? Hablo de la Secretaría porque Sí. vos, pero ¿qué es lo que necesitarían para poder llegar a esta fecha? De mejor manera de decir, ¿hay alguna norma que necesite que sea dictada, algún recurso que la Secretaría necesite disponer para poder cumplir con estos plazos? ¿Hay algo, digamos, que... No, en principio, cuestiones operativas es un poco lo que traté de exponer ahora. O sea, nos estamos preparando para esta fecha para llegar de la mejor forma posible. ¿Qué necesitamos? Recursos, más recursos siempre sería indispensable para eso. Esa sería la necesidad. Aprovecho que no esté Eduardo para que diga eso. Pero sí, dotar a la Secretaría de mayor cantidad de recursos humanos, informáticos, todo tipo de recursos ayuda a que tengamos más capacidad operativa. Ese es un aspecto que los recursos humanos, principalmente entre nosotros, no digan a Eduardo que dije, pero bueno, poder retener los recursos humanos tan calificados que tiene la Secretaría es un desafío hoy en día con las condiciones laborales del empleo público. Pero bueno, a nivel normativo, no específicamente, sí estamos trabajando para, entiendo que tal vez lo pregunten después, para emitir algunos lineamientos y documentos de trabajo que puedan ayudar a aportar más previsibilidad a las empresas, ustedes en su labor diaria. Pero eso básicamente. A partir de toda la experiencia acumulada con el Zoom y estos cambios que hubo en los últimos años, la pregunta es si ustedes han identificado en el formulario del F0, F1, F2, si hay alguna modificación que consideren pertinente hacer, simplificación, no creo que se habla tanto de simplificación normativa, y, bueno, si hay algo ahí que, o que falte, que ustedes de repente digamos falta de modificar en concreto, si va a haber modificaciones en el formulario. Mira, te diría que en el corto plazo no están previstas modificaciones en los formularios. Entendemos que el F0, el F1, el F2, llegado el caso, son bastante exhaustivos. Entendemos que hay operaciones de ProZoom que tal vez son súper abundantes los requerimientos de formulario. Los requerimientos no, el formulario. Pasa que el formulario está hecho para una generalidad de casos que es muy difícil adaptar el formulario a un caso específico. Sí, últimamente, desde el inicio de la gestión, venimos avanzando en algunas simplificaciones que no se traducen
cambio de formularios, pero por ejemplo, es una que me la han solicitado bastante y que entiendo que les genera bastantes costos y pérdida de tiempo, que es, por citar un ejemplo, la extensión de traducciones públicas. O sea, aceptar traducciones simples, esas son medidas concretas que tratamos de llevar en el día a día para no sobrecargar la carga burocrática administrativa de un expediente, pero en el corto plazo no prevemos, en el cortísimo plazo, en este año no prevemos una modificación de los formularios. Obviamente nunca está descartada esa posibilidad y todo en aras de ayudar a una mayor flexibilidad, una mayor agilidad en el sistema. Sí hay cuestiones, capaz que hoy en día con el régimen export no están tan, no sé, no están tan canalizadas en los formularios, o el formulario no lo expresa tan bien que tal vez no, definitivamente con el paso al régimen ex ante sí tengo que empezar a pedir información o ustedes a informar voluntariamente. Generalmente en el export no hay una fecha, nada de cierre. Hoy en día sí, con cuestiones relativas con administración de la información, con due diligence, con medidas de resguardo de información confidencial. Todo eso hoy en día no es información que se solicite. El día de mañana, el 17 de noviembre en adelante, va a ser sí requerido o va a ser necesario que pero en pocas palabras, no estamos previendo. La última de mi lado, durante el periodo que va entre la firma y el cierre, obviamente esto es futurología, ¿no? Porque yo no llega el 7 de noviembre, pero va a ser habitual encontrar cláusulas en los contratos que estén destinadas a preservar el valor de los activos, hasta tanto está en lugar de la autoridad. Sin arriesgar, digamos, un criterio interpretativo ni nada por el estilo, pero fuera a ser la mirada de la autoridad o de la Secretaría sobre estas cláusulas que no son legítimas, ¿no? De incluir en un contrato de aquellas que impliquen integrarse anticipadamente y disparar el cachambre. Obviamente sé que es un poco amplia la pregunta, pero ese es un poco el objetivo. ¿Cómo se va a distinguir cláusulas que son necesarias para que un activo se mantenga un valor del proceso de aquellas que aplican el cachambre? Es muy buena la pregunta, es válida también viniendo de los estudios, porque entiendo que hay una línea delgada en lo que es el intercambio de información en un due diligence, en un conjunto de cláusulas para preservar el valor de una compañía que se está por adquirir. Bueno, en primer lugar, vamos a basarnos siempre en la experiencia internacional, en el caso de agencias, no sé si hermanas, pero similares, como es el CADE, que ya tiene lineamientos para este tipo de cuestiones de intercambio de información. Soy yo plenamente consciente de que obviamente hay cuestiones de intercambio de información que son necesarias en la adquisición de una empresa. Y obviamente siempre el principio rector es la influencia sustancial. O sea, no nos vamos a alejar mucho de ese principio, no vamos a inventar nada. Pero bueno, hay cuestiones que son lógicas, pero después hay otras que no. O sea, incidir en cuestiones comerciales de la empresa que se está por adquirir ya es un control sustantivo. Entonces, intercambios de información sobre precios, reparto de mercado. O sea, hay cuestiones que ya dejan de ser un intercambio de información lógico y hasta aceptable en el marco de una concentración, que pasa a hacer una infracción del artículo 2 y 3 de la ley de defensa de la competencia. Entonces, obviamente, somos conscientes que hay información que es necesario compartirse. También hay diferentes sistemas de salvaguarda de ese tipo de intercambios. O sea, el monitoreo por parte de la gente independiente, los clean teams internos, externos. Hay un conjunto de buenas prácticas que ayudan a reducir las preocupaciones en ese sentido, que obviamente las estimulamos, las celebramos. Y también aclarar una cuestión, o sea, la mayoría de las concentraciones no generan problemas, no generan preocupaciones. Esperamos que todas las concentraciones cumplan con la mejor práctica internacional en materia de intercambio de información, pero obviamente
no pretendemos desde la Secretaría, o sea, el año pasado, este año, en 7 meses, aprobamos 90 operaciones. En todas las operaciones, las 90 operaciones, no vamos a estar buscando con lupa un cártel, porque es imposible, no es la intención. Sabemos que la intención de la gran mayoría de las empresas que se fusionan no es intercambiar información ni hacer una vertical productiva. Pero sí hay casos más resonantes, casos más complejos, con mayor potencialidad de perjuicio del interés económico en general, donde sí hay que poner la lupa y hay que demostrar fehacientemente que se mantienen las mejores prácticas. Gracias, Germán. Bueno, en relación a, bueno, ahora las recomendaciones prácticas que comentaste, como para mantener estos tiempos récords que están logrando, una respecto de la cual te quería consultar si consideras, si ustedes la recomiendan o si anticipas que los trámites que sean más complejos, por ahí no necesariamente los de Prosum, o trámites que no tienen un mercado que ya ustedes hayan analizado, quizás que tampoco hayan analizado Europa, o trámites donde la información pública para estimar los market shares que piden los celulares en forma obligatoria no esté disponible, no se puedan estimar y demostrar así que la operación no tiene problemas de competencia. Si en esos casos consideran o esperan que la intervención de economistas en esos trámites ayuden a acelerar que salga más rápido. Sí, en esos casos, sí. Como bien dijiste, hay muchos casos de prosum donde tal vez no sea tan necesario, sea más fácil completar el formulario cuando hay mercados relevantes que ya están definidos, información pública, todo eso ayuda a no necesitar un economista, aunque siempre son necesarios. Pero obviamente sí, incorporar en etapas tempranas un economista para hacer mediciones, para hacer todo ese tipo de análisis que muchas veces, en la experiencia pasada, se dejan para el momento en el que se emite un informe de objeción. O sea, ahí es donde suelen contratar al economista que hace una nueva medición del mercado, que hace un informe sobre potenciales eficiencias. Mejor anticiparse a eso y para ahorrar tiempo, sí. En ese caso, como, tal cual como lo planteaste vos, de casos más complejos, donde no hay mercados relevantes, sí lo recomiendo. Puede ayudar significativamente a reducir los tiempos. Después, bueno, seguramente una vez implementado el pre-closing, la demanda de opiniones consultivas baje, porque van a implicar una etapa más que demore más el resultado final. Con lo cual, quería consultarte si tienen previsto en un mediano o corto plazo emitir algún lineamiento o guía que aclare esos criterios en relación a aplicación de umbrales, a veces de efecto, bueno, los temas habituales en las opiniones para ver si hay o no que notificar, eh, para tenerlo consolidado en una guía, dar más certeza y bueno, ayudarnos. Sí. La respuesta es sí, tenemos previsto. No sé qué definición tenés del corto plazo, pero no en el cortísimo plazo. O sea, tenemos un conjunto de prioridades y está en la cola, en la filita de guías, de lineamientos que estaría bueno emitir, sobre todo porque las OPIs demandan recursos a las dos partes, le demandan recursos al estudio, a nosotros es algo que tenemos que resolver, y muchas veces se repiten las cuestiones, las preguntas. Y pueden cambiar. O sea, también pueden cambiar. Después otro. Sí, y está bueno la guía para aportar previsibilidad y para simplificar, tal vez para responder preguntas que no requieran que formule una OPI, sí que se responda de solo leer el lineamiento y la previsibilidad. Después tienen novedades con relación a la implementación del arancel de notificación. Eduardo fue muy conciso con esto, entonces no te puedo dar mayores detalles. Entiendo que sí, pero no tengo. Okay. No estoy yo en el día a día. Fecha, no. Habría alguna fecha, pero no puedo decirte puntualmente porque no estoy yo en el tema. Igualmente te agradezco por la pregunta del arancel, porque para mí es muy importante eso. O sea, ayudaría significativamente a aumentar los recursos de la autoridad y justamente los recursos son lo que nos está faltando para hacer una autoridad más ágil. Cada notificación que se arancele va
va a contribuir a que seamos más ágiles, tengamos más recursos y que vamos a resolver los problemas más rápido. Bueno, y por último, y también en relación a posibles guías, anticipamos que una vez que arranque el régimen, vamos a recibir consultas en el sector privado vinculadas a land jumping, no solo lo que mencionó Marcos, sino otras cuestiones grises sobre cerrar afuera, pero no cerrar en Argentina, pagar el precio en forma anticipada, reversible, bueno, cuestiones que no están claras en la experiencia comparada, tampoco según el país cambia, con lo cual en un principio seguramente tendremos asesoramiento en base a esos criterios internacionales, pero si en algún momento hay una guía local sobre land jumping y que cubra estos aspectos, bueno, sería muy bueno, por eso consulto si está en la agenda a mediano plazo. Sí, sobre gun jumping, me parece incluso, acepto sus opiniones, me parece más prioritario que la de las OPIs, incluso, la de gun jumping, no sé si... Sí, por las... Sí. Sí, entonces sí está en agenda y sí, en el corto plazo, es prioridad. Yo tenía un par de preguntas que ya medio las abordaste, pero ir un poquito más, intentar ver un poco de criterio, ¿no? Marcos, ahí te preguntaba un poco digamos, el criterio para definir cuándo hay una toma efectiva de control, y vos hablabas mucho de la influencia sustancial, y de eso tenemos bastante escrito, ¿no? O sea, la ley, pero mucha influencia. Ahora, depende mucho del tipo de transacción, ¿no? Digamos, si uno se para de dar una empresa y dice, pero yo me tengo conglomerado, aplica las mismas reglas, ¿no? Entonces, ahí queríamos ver un poco si va a haber dentro de estas líneas un tipo de excepciones para un tipo de procedimiento, por ejemplo, ProSum, si puede avanzar un poquito más en la toma de control, sabiendo que en definitiva por ahí muy chiquita la contratación con nada, y a veces tiene que esperar, por suerte está bajando mucho el tiempo, estamos hablando por ahí, si lo sacan, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas, sí, aguantando 2 semanas, ¿no? Pero le preguntan muchas veces esto, ¿es para todos igual o no? Mira, buena la pregunta, el criterio de influencia sustancial, en principio tendría que consultarlo con mis abogados, pero yo diría que sí, para la próxima. No, tal cual. Sí. Sí, obviamente hay casos que son más complejos, que va a demorar más, y en las guías, obviamente una guía siempre apunta a una generalidad, ¿no? Claro. Y no es lo mismo, no sé, llevándolo al caso del intercambio de información, del due diligence, cambia mucho entre sectores, obviamente una guía apunta a una generalidad que sectorialmente tal vez no aplique, entonces, si bien están las guías, siempre el análisis es caso por caso, obviamente apuntamos a ofrecer mayor previsibilidad, pero no es lo mismo como bien lo decís, una operación de conglomerado que una operación entre 2 empresas que son competidoras. Ahí hay que reforzar mucho más los controles, las buenas prácticas de intercambio de información, que cuando el fondo de inversión compra una empresa X, donde tal vez incluso los intercambios de información son diferentes. El fondo de capital hace otras preguntas que un competidor. Existe el riesgo de que una operación se caiga y que luego de eso el competidor se lleva información sensible de la empresa. Obviamente entiendo que los empresarios no son tontos también, se están encarando un proceso de fusión, no le van a alargar toda la información sin tener algún tipo de certeza, pero en principio no, la ley es. No, perfecto. Pues la otra se me acaba de ocurrir recién porque ya habéis hablado del tema. Cuando uno aplica una multa por notificación tardía, obviamente está en la resolución y eso no es más fácil. Si se la fecha, no hay mucho más análisis para ver la grabación, ¿no? Pero digamos, cuando tengas que ver si se infringió la toma de control previa, ¿no? Sí. O estos actos de materialización. Eso va a ir por un expediente por separado, va a haber un derecho de defensa en la empresa, porque estamos viendo que pueden ser cuestiones finitas, cuánta influencia o no es influencia en una cláusula en un contrato. Porque hay un caso famoso en Europa, Altis, sí, que justamente es, digamos, según como uno lo quiera ver, si estoy protegiendo la inversión, otros estamos haciendo un poquito más. Es delgada la línea, pero imagino que se puede resolver si queremos que se resuelva rápido la transacción. Eso, pregunto si iría por un expediente por separado. Es buena la pregunta. También no la tenía preparada la pregunta, la verdad. No, pero está bien, igual yo, al margen de que te la pueda responder o no, o que te la responda bien o mal, estamos tomando nota de todo y nos sirve la pregunta para registrar la inquietud. Y depende también del tipo de infracción. Una infracción
que se resuelve con una multa, entiendo que con un incidente separado, ahora una infracción que derive de la reversión de la operación, hace un poco al cuerpo principal. Pero bueno, te estoy respondiendo como economista. En todo caso, No, más no, adelante no, lo iremos viendo, pero Está perfecto. Yo tenía otra que me la han hecho algunos clientes por el tema de la confidencialidad. Que está el registro de operaciones. Yo a veces estoy con una operación que no quiero se haga pública, por muchas razones. Por ahí yo la quiero notificar, ahora en previo no va a ser sí o sí, pero está el registro público. Entonces, ¿puede existir alguna dispensa para este tipo de operaciones? ¿O hasta cuándo llegaría a dispensa? No sé, también actual por la presión, podría estar secreto. y yo entiendo perfectamente la problemática que planteás, es totalmente válida. Pasa que el registro público de la operación está en la ley, entonces, y al mismo tiempo tiene fundamentos de transparencia que sería un poco raro darle confidencialidad a algo hasta el informe de objeción. Incluso a nosotros muchas veces nos viene por cuestiones de transparencia y por cuestiones de realmente conocer la opinión de las partes. Publicarlo hace que competidores, clientes, proveedores, de cualquier parte que se vea genuinamente afectada por la operación pueda plantear su posición. Entonces, en principio, entiendo la problemática, pero está en la ley. No, te digo porque pasó en empresas del sector de oil and gas, transacciones grandes, que no queremos que se hagan públicas, y son, cuando se notifican, de hecho ha pasado por Prosum, tiene un margen de concentración muy bajo, nada. Bueno, tiene impacto en defensa de la pero digo, yo hago esto público, se cotiza en bolsa, problemático por el tema de valor de la acción. Entonces, sí, entiendo la problemática. A priori, una salida, no sé, sin violar la ley, me parece práctico tal vez hacer uso de la prenotificación, o sea, presentarla todo lo mejor posible para que la operación salga rápido, pero mantenerla reservada a priori me parece que violaría la ley. Y esto también se me ocurrió recién, en relación al arancel, si hay un arancel diferenciado según el tipo de transacción, ¿no? Es un resumen. Y te vuelvo, este mismo ejemplo, petroleras grandes, que contratos grandes, dice, es un montón lo que estoy pagando por algo que se resuelve en un día. Entonces, a ver que estamos hablando mucha plata, me parece que está quejando al mismo botón, pero bueno, y te han dicho a veces, o entienden a veces, entienden que es un trámite simple, es un llenar un papel, nosotros estamos defendiendo del lado que no, pero dicen, ¿por qué tengo que pagar lo mismo que debería pagar? Porque está viendo un monto grande en una transacción. Entiendo el planteo. La verdad todavía yo por mi parte no estoy en esa parte operativa todavía de cómo estructurar el arancel. Sí hay recomendaciones de prácticas internacionales que sugieren diferenciar el arancel según el tipo de procedimiento. Al mismo tiempo el arancel el máximo es $25.000 más o menos hoy en día. Entonces, bueno, estamos hablando de montos, pero entiendo, sería válido diferenciarlo también por los puntos que hablamos en algunas operaciones, incluso puede ser diferenciarlo no por operación, sino por volumen de negocio, claro. Pero sí, es válida la pregunta. No, después tenía otra que se la contestó el tema del intercambio de información. Creo que es importante también verlo del lado del due diligence antes de arranque todo esto. Ustedes van a sacar unas guías. Creo que hoy nos deberíamos manejar con las guías que tenemos hoy de intercambio de información competitivamente sensible en el seno de una asociación, en el marco de una transacción entre competidores, tratar de hacer equipos especiales, de monitoreo, los rooms, cualquier otra cosa. Por eso lo que comentaste vos, que por ahí lo van a pedir en algún momento a ver cómo se mantuvieron separados y cómo se intercambian la información. Sí, totalmente. O sea, pretendemos sacar las guías. Una salvedad sobre lo que comentaste. Lo ideal es, hasta que estén esas guías basándose en la experiencia internacional, Parlor Rooms, Clean Team externo, monitor, todos los trabajos. Sí, pero bueno. Solo plantear una cuestión, mencionaste la guía de intercambio de información para asociaciones de empresas, me parece. Sí. No, en principio no aplicaría ese tipo de lineamiento a los intercambios de información entre empresas que se van a fusionar, porque tiene una naturaleza diferente. O sea, una está orientada a empresas que interactúan en una cámara para sacar informes, después le dice, bueno, información agregada, histórica,
y la naturaleza del intercambio de información entre dos empresas que se van a fusionar, entiendo que es mucho más profunda, entonces la guía tiene que atacar ese tipo de cuestiones más particulares que se plantean en una fusión y aún más entre competidores, que no aplicarían tanto para una asociación de empresas. Entonces entiendo que resulta necesario sacar una guía especial y no basarse en esos criterios. O sea, no, pedirle a un empresario que va a comprar una empresa que se base en información histórica agregada, me encantaría que se pueda, pero entiendo que un due diligence es demasiado también. Perfecto. Gracias, Germán. No sé si hay alguna pregunta. Había vos. Gracias. Sí, más allá de la cuestión subjetiva del fondo de lo que estamos hablando, de la llave, de la información, ¿tienen pensado reglamentar o regular un poco el procedimiento de distintos preliminares, el plazo, cómo podrían estar solicitados? Si está en la ley, obviamente, pero falta un poco más de claridad, ¿no? De plazo, de cuestión Sí. procedimental. Entiendo la pregunta y lo tomo sin ofender como una crítica encubierta a la cuestión de los plazos de las DPs. La acepto, entiendo que las DPs a veces no, se demoran bastante. Sí, siempre está el proyecto, es un objetivo de la gestión, agilizar y simplificar todo lo máximo posible. Te diría que en el corto plazo estamos intentando mejorar los plazos, pero no reglamentar. En el corto plazo no puedo asumir ese compromiso. Una pregunta, el proyecto de guías de Gallup que lo van a abrir a consulta o... Sí, me parece interesante también que tener la opinión de ustedes. Y en líneas generales, todos los lineamientos con los que estamos hablando, la idea es abrir un periodo de consulta para recibir feedback de ustedes, la IVA, la rutina. Así que sí, una práctica que queremos implementar y con esa de Gallup, sí, más interesante saber qué tienen para decir ustedes sobre lo que hay ahí, digamos, en ese draft que vamos a sacar a consulta. Sí, porque aparte los que realmente saben de esto son ustedes. Los usuarios son ustedes. Es interesante saber qué tienen, qué tipo de valor ustedes, digamos. Hay cosas que vos por ahí ves y para vos son claras y del otro lado no queda claro. Eso se va usando. Aprovecho una pregunta ya que está con la consulta pública para retomar el proyecto de forma de defensa de competencia. En su momento se anunció el proyecto, hasta ahora no vio la luz, el público pudo opinar mucho, no sé si tiene alguna precisión sobre eso. No, nosotros no tenemos. Hay drafts dando vueltas, pero no sé si está en agenda legislativa mandar eso en el corto o mediano plazo, pero sí sé que hay borradores, pero todavía no hay una. Pero no es algo inminente, no es algo que va a salir. No se nos ha dicho que eso sea algo que esté en la agenda inminente. El proceso de prenotificación, ¿crees que también le sirve a la autoridad y a los analistas? No sé quién participaría de esa reunión. Quería saber, ¿le sirve también a la autoridad o debería limitarse solamente a dudas que tiene el sector privado? Por ejemplo, tengo una transacción súper compleja. ¿Serviría acercarse para decir, mira, la estoy encarando así, voy a presentar estos Sí, datos? Anticipa un poco, Anticipa, sí. A la autoridad le sirve. Sí, nos sirve. Ya las hemos tenido en el pasado y nos van preparando incluso para empezar a leer jurisprudencia internacional sobre eso, ya sea antecedentes, mercados relevantes. Todo lo que sea antes ayuda un poco a allanar el camino. Generalmente las reuniones esas fueron concebidas como para evacuar dudas por parte de la comisión hacia los analistas, o sea, sobre qué mercado relevante utilizar, qué datos son necesarios, pero también nos sirve a nosotros. Calman rápido, digamos, o sea, porque sí, se también solicita esta atrás. transacción, o sea, podría ocurrir rápido. Sí, de una semana a la otra. Yo nunca lo hice. Sí, es ágil. Es una reunión, por ahora, o sea, hay el caso de la Unión Europea, donde la reunión de planificación Porque es tiene formal, es mucha más. dentro del expediente que se No. va. Es informal.
Sí, bueno, yo no sé, pero digo, está bien, estás preestablecida, no es una reunión como cualquiera que tenemos. Adentro O sea, empezar con lo hipotético siempre ya es es real, es sobre un expediente que se va a abrir. Con nombre. Con nombres, eso digo. No, pero también puedes tener una reunión informal planteando una situación hipotética y para que lo acuerden una duda. También puedes hacer eso. ¿Una pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte, Germán, por estar acá acompañándonos hoy. Excelente la presentación, las respuestas a las preguntas. Bueno, creo que nos llevamos todos respuestas. Así que bueno, simplemente agradecerle a Germán la pregunta.